vamos a retomar Lucas. Nuestro hermano leyó en Lucas capítulo 8, verso 40 en adelante. Quiero que se ubique allí. ¿Qué hemos visto hasta ahora? De pronto, para hacer un pequeño recuento. Lucas es escrito por Lucas. En Lucas vemos detalles acerca del nacimiento, de la encarnación de Cristo. Hemos visto que Jesús es el Señor del día de reposo. Hemos visto particularmente en el Evangelio de Lucas, hay un énfasis de Lucas, quizá porque él es médico de profesión, pero hay un énfasis marcado en los milagros que tienen que ver con sanidades y temas del cuerpo. Vimos cómo el Señor escogía a sus 12 discípulos y a partir del capítulo 6 vimos las bienaventuranzas, el amor verdadero y algunos temas que tienen que ver con el sermón del monte. Y termina el Señor diciendo que cualquiera que oye sus palabras y las pone en práctica es una persona sabia, es semejante a alguien que edifica su casa sobre la roca. El insensato es el que escucha y no pone en práctica la palabra del Señor. Ambos sufren tempestades, inundaciones, pero solamente uno permanece. En el capítulo 7 vimos cómo el Señor sanaba al siervo de un centurión, alguien que no pertenecía al pueblo judío. Jesús habla de Juan el Bautista y finalmente en el capítulo 8 nosotros vemos la parábola del sembrador, mujeres que sirven al Señor. ¿Quién es realmente la madre y los hermanos del Señor? Aquellos que hacen su voluntad. Y en muchas de estas experiencias, muchas de estas obras y milagros que el Señor está haciendo, Él está demostrando una y otra vez que Él es el Hijo de Dios. Que Él es el Hijo de Dios. En el texto que nos corresponde hoy, nosotros vamos a ver dos historias que están solapadas. Eso parece como un sándwich. Del versículo 40 al 42, ustedes van a ver a Jairo. Luego del 43 al 48, como que se mete la mujer que tiene una enfermedad probablemente uterina. Y luego retoma en el versículo 49 al versículo 56 la hija o las circunstancias que rodean a Jairo. Y esta, mis hermanos, es quizá el punto del sermón de hoy. En la vida, todos nosotros somos diferentes. Experimentamos cosas diferentes. Estamos rodeados de circunstancias diferentes. En la vida de estos dos personajes, una mujer con una hemorragia uterina y un hombre con su hija enferma, encontramos contrastes marcados. Pero también encontramos puntos de semejanza. Cualquiera que sea la forma en la que vivimos, Jesús, el Hijo de Dios, es la fuente de esperanza, de sanidad y de salvación para todos aquellos que se acercan con fe. Y así he titulado este sermón: Dos vidas distintas, un único Salvador. Así es que en primer lugar yo quiero que veamos dos vidas llenas de contrastes. Y miremos la vida de Jairo y su hija y miremos la vida de esta mujer. Jairo, dice el versículo 40, cuando Jesús volvió, la multitud lo recibió con gozo porque todos lo habían estado esperando. Entonces llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte, pero mientras él iba, la muchedumbre lo apretaba. Jesús, recordarán ustedes en el último sermón hace 2 meses, que Jesús está en la región de Gadara. Si usted ve el mapa de su Biblia, acá está el mar Mediterráneo, esta parte es la parte norte de Israel, acá está la parte sur de Israel, y Israel está atravesada por un río, que es el río Jordán. Acá abajo está el mar Muerto y acá está el mar de Galilea, que realmente no es un mar, sino un lago muy grande. Entonces Jesús está de este lado del mar de Galilea, atraviesa el mar, ahí es cuando se desata la tempestad que Jesús calma, y llega a la región de Gadara, que está en esta parte de acá. Gadara es una de las ciudades de una región mucho más grande que se llama Decápolis. Y Decápolis significa eso, Deca, 10, polis, de ciudades, son 10 ciudades. Gadara es una de ellas. La mayoría del pueblo que está ahí es pueblo gentil, es decir, no pertenece al pueblo de Israel.
Y en Gadara había un endemoniado. El Señor lo libera, le saca los demonios, él quiere irse con Jesús, pero Jesús le dice a él, no, quédate aquí, habla de las maravillas que Dios ha hecho por ti. Y efectivamente el ex endemoniado se queda ahí predicando y proclamando la palabra del Señor. Pero curiosamente, los de Gadara le dicen a el Señor, váyase, váyase. Nosotros no queremos que usted esté por acá. Sin embargo, cuando vuelve, probablemente a Galilea, inicia el versículo 40 diciendo que la multitud lo recibió con gozo. Y eso es un contraste bien marcado. Mientras hay un grupo de gente, de personas que a pesar de ver las maravillas de Dios rechazan a Jesús y lo echan, lo expulsan, vemos otro grupo de personas que lo esperan con gozo y alegría. Y en ese contexto está Jesús nuevamente en la región de Galilea. Y todos los están esperando, es una multitud, probablemente miles de personas. Entonces hay un hombre que se llama Jairo, que es oficial de la sinagoga. La sinagoga probablemente surgió en el periodo intertestamentario, termina Malaquías, y entre Malaquías y Mateo hay aproximadamente 400 años de historia. Y durante ese tiempo, pues el pueblo de Israel fue exiliado de muchas maneras y el templo fue destruido. Como el templo fue destruido, pues no podían hacer el culto en el templo. Entonces, durante ese periodo se crearon o se idearon las sinagogas, que eran casas inicialmente, donde con un mínimo de 10 hombres, 10 personas podían iniciar a reunirse de manera semanal y diaria para orar, para estudiar la ley, para estudiar los profetas, ¿verdad? Y en ocasiones habían personas que en lugar de hacerlo en una casa, lo que hacían era edificar una sinagoga, que eso sería lo que hoy nosotros llamaríamos una iglesia local, para que tenga una idea. En estas sinagogas estaban repartidas por todo el pueblo de Israel. Para la época del Señor, probablemente en todo el territorio israelita habrían unas 1000 sinagogas aproximadamente. Cada sinagoga estaba compuesta por una especie de concilio o de ancianos, unos 10, unos 12, dependiendo. Y dentro de ese concilio de ancianos, en esta sinagoga, Jairo era uno de los oficiales. Jairo pertenecía a ese grupo de personas y la función que hacían estos oficiales, por decirlo así, eran que todo el culto, por decirlo así, estuviera en orden. Que la lectura se diera en orden, que la explicación fuese en orden, hora de llegada, hora de salida, temas de mantenimiento, toda esa situación. Jairo entonces es una persona reconocida públicamente, es una persona famosa, por decirlo así, todos saben quién es una persona que goza de buena posición social, goza de respeto, goza de admiración, tiene su propia casa y eso no es algo menor, porque el hecho de que tenga su propia casa, ¿verdad?, implica que tenía medios económicos quizá abundantes para tratar la enfermedad de su hija. Él quizá por esa posición de honorabilidad puede acercarse a Jesús de forma pública y decirle de manera directa qué quisiera obtener de Jesús. Y eso es lo que sucede. Entonces llegó un hombre llamado judío que era oficial de la sinagoga, cayendo a los pies de Jesús le rogaba que entrara a su casa porque tenía una hija única de 12 años, entrando a la adolescencia, que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, recuerden la muchedumbre que lo esperaba, la muchedumbre lo apretaba. Estamos hablando de miles de personas. Esta es la descripción breve de cómo es la vida de Jairo y cómo probablemente es la vida de su hija. En contraste, en el versículo 43 al versículo 48 encontramos la mujer. La mujer, por su parte, ni el nombre se nos dice. Simplemente dice, había una mujer con un flujo de sangre. Y ella estaba sufriendo de esa enfermedad por 12 años. No se nos dice el nombre, no es una oficial, no tiene cargos sociales importantes, no es famosa. Es más, la enfermedad que tiene la excluye a nivel social, religioso y familiar. Recordarán ustedes que en Levítico capítulo 15, versículo 19, el Señor había dicho en la ley, cuando una mujer tenga flujo, si el flujo en su cuerpo es sangre, ella permanecerá en su impureza menstrual por 7 días. Y cualquiera que la toque quedará inmundo hasta el atardecer.
De manera que si ella tenía el flujo de sangre los 30 días del mes, pues los 30 días del mes permanecía inmunda. Nadie podía tocarla, y si nadie podía tocarla, entonces ella tendría que estar separada, excluida. No se nos dice nada sobre su familia, si tenía hijos o no tenía hijos, si tenía hermanos, si tenía padre, madre. Y contrario al oficial, ella no puede ir de frente a Jesús para pedir ayuda. ¿Por qué? Precisamente porque tenía una condición que la hacía inmunda. Y su estrategia consistió en esconderse, confundirse entre la multitud. Ella había escuchado acerca de Jesús. En Marcos capítulo 5, verso 27 dice: cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ella ha escuchado de Jesús, y lo mismo ha pasado con Jairo. También ha escuchado de Jesús. Ella ha gastado todo cuanto tenía en médicos para tratar con su enfermedad. Por eso les decía que Lucas, el autor del libro de Lucas, que es médico, hace ciertos énfasis, ciertos comentarios muy de carácter médico, y muchos entienden, comentaristas y teólogos, que es precisamente porque él tenía esa profesión. ¿En qué consistía la enfermedad de la mujer? Bueno, no tenemos datos específicos, pero lo más probable es que esta mujer haya tenido algún tipo de hemorragia uterina, algún desorden hormonal, etc. Y la manera como esto se curaba o se trataba en estos tiempos incluía remedios naturales, hierbas, infusiones, incienso, mirra, ungüentos, vinos medicinales para detener el sangrado. Incluso algunas mezclas podrían incluir ingredientes simbólicos como cenizas, resinas o aceites usados con fines rituales. El problema es que ninguna de estas cosas funcionaba. Algunas prácticas incluían prácticas supersticiosas o mágicas, amuletos. En algunos escritos del Talmud judío y textos griegos mencionan recetas como tomar ceniza de huevo de avestruz en vino, cargar una piedra especial proveniente de un arroyo específico. Y había cierta confianza, cierta fe en pociones mágicas. Y uno pudiera pensar que esto fue hace 2000 años, pero eso todavía sucede hoy. Hay gente que pone una sábila detrás de la puerta, porque entiende que si pone la sábila detrás de la puerta, traerá protección o bendición o qué sé yo. Otros ponen una herradura. Pero algunos más espirituales le dicen al pastor que vaya y le ore el negocio, le ore el local, para sacar todo aquello que puede impedir que el negocio prospere. Y uno dice, eso parece más brujería y magia que realmente confianza en un Dios soberano. Incluso parte de los tratamientos que algunas personas podrían darse eran tratamientos quirúrgicos rudimentarios, pero estos tratamientos estaban dedicados solamente a personas, entre comillas, fuertes y ricas, porque el procedimiento, que no tenía ningún tipo de asepsia ni de limpieza, ¿verdad?, y ningún tipo de anestesia, podía causar un dolor extremo, de manera que le podía causar la muerte al paciente. Bueno, esta mujer ha gastado todo lo que tiene. No se nos dice cuál era el trabajo de ella. No se nos dice antes de esos 12 años de enfermedad ella a qué se dedicaba. El punto es que ha pasado por cualquier cantidad de médicos y no ha sido posible ser curada. En este tiempo la medicina moderna ha hecho muchos avances y hoy podríamos tener herramientas diagnósticas como un diagnóstico ginecológico, una ecografía, exámenes hormonales, las mujeres van a citología, le hacen una biopsia endometrial, etc. Hoy tenemos maneras prácticas en las que pudiéramos identificar la etiología de la enfermedad, cuál es la causa de la enfermedad, y cuando identificamos la causa de la enfermedad, entonces los médicos pueden decir la mejor forma de tratarlo es esta y esta. Hoy seguimos teniendo problemas de salud. Uno de los grandes debates que ahora se va a generar para las próximas elecciones presidenciales es el sistema de salud, además de otras cosas. Así es que el acceso a servicios de salud efectivos, hermanos, no es algo de esta época solamente.
sino que es algo con lo que la gente se enfrentaba desde hacía mucho tiempo. Y aquí tenemos estas dos vidas contrastadas. Tenemos que aprender, hermanos, y esto es una forma aplicativa de ver esto, y es que todos nosotros somos diferentes. Jairo y esta mujer eran diferentes en términos sociales, si se quiere, en términos políticos, en términos económicos. Tenían trasfondos familiares diferentes, tenían necesidades diferentes, tenían sufrimientos distintos. El sufrimiento de la mujer lo vivía en carne propia con su propio cuerpo, pero el sufrimiento de Jairo lo vivía en su corazón, pero quien lo padecía era su hija. Somos diferentes. Algunos tienen mayores recursos, otros no. Algunos tienen estudios, otros no. Algunos incluso al interior de la iglesia tienen mayor madurez que otros. Las diferencias no son superioridad. Las diferencias no promueven algún tipo de favoritismo. Las diferencias son solo eso, diferencias. Y algunos, valga el comentario, han hecho de las diferencias el caballo de batalla para creerse superiores a otro o para decir que los demás son superiores y por tanto, y esto va a tener un tinte político, hay que derrocarlos. Decía un autor colombiano, abro comillas, la mal llamada revolución social no viene del que lo intenta y triunfa, sino del que lo intenta y fracasa. Porque cuando ve al otro triunfar, la envidia, el odio y el menosprecio arrecia enmascarado en nombre de una revolución. Cierro comillas. Nuestras diferencias, amados hermanos, no son para atizarlas y hacer de ellos algo que nos separe de los demás. La diferencia no es superioridad. Muchas de nuestras circunstancias de vida son eso, circunstancias. Y como hoy cantamos, todas las cosas para el que ama al Señor cooperan para bien. Nada de lo que rodea nuestras vidas ha tomado por sorpresa al Señor. Nada de lo que rodeaba la vida de la mujer y nada de lo que rodeaba la vida de Jairo estaba tomando por sorpresa al Señor. En la iglesia, Pablo menciona estas diferencias. Corintios 12, del 4 al 6, en su primera carta dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Versículo 14, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Somos muchos y somos diversos. Ahora, yo quiero definir diverso. Diverso en términos de diferente. No diverso en términos de diversidad sexual y de género. Entendemos que Dios ha creado varón y hembra, hombre y mujer. El sexo es equivalente al género, de manera que sexo masculino es sinónimo de decir es hombre y sexo femenino es sinónimo de decir mujer. Incluso en términos biológicos tenemos diferencias. La pelvis en las mujeres es un poco más ancha que la de los hombres. ¿Y por qué? Porque ellas son las que llevan el proceso de gestación. Los hombres no. Y a nivel de musculación, a nivel cerebral, a nivel emocional, en nuestro sistema límbico, cómo procesamos la información, en eso también tenemos diferencias. Por eso, cuando el Señor nos creó a nosotros, varón y hembra, nos creó para que nos complementáramos unos a otros. Porque somos diferentes, pero en nuestras diferencias nos complementamos. Esta mujer tenía una condición diferente, estaba sufriendo. Pero Jairo también estaba sufriendo en unas circunstancias distintas. Todos estamos aquí, hermanos. Todos los que estamos aquí tenemos diferencias. Sociales, económicas, físicas, emocionales, espirituales en términos de nuestra madurez. Sin embargo, hay algo en lo que todos somos idénticos. Y esa identidad, esa similitud también la compartían la mujer y Jairo. Acompáñenme al segundo punto.
Vimos dos vidas llenas de contraste, ahora vamos a ver dos vidas llenas de similitudes. La hija de Jairo tenía 12 años de edad. No se nos dice cuánto tiempo llevaba enferma, si 6 meses, 1 año, pero tenía 12 años de edad. Solo se nos habla de una fiebre muy intensa. Alguna de las causas que pudo haber provocado esta fiebre al punto de la muerte pudo haber sido una meningitis, una infección en las membranas del cerebro, o una neumonía grave, o algún tipo de paludismo, fiebre tifoidea, o algún tipo de infección urinaria que ha escalado y ha infectado todo el cuerpo. Quizá lo que la niña tenía fuese alguna de estas enfermedades. El mismo tiempo de edad que tenía esta joven era el mismo tiempo que tenía la mujer con su hemorragia uterina. Un comentarista menciona, abro comillas, estos dos personajes comparten una cosa: su sufrimiento, pero también el deseo desesperado de curación y su firme creencia en que, de acuerdo a lo que han oído de Jesús, Él tiene el poder para poderlo sanar. La mujer, en virtud de su condición, se acerca por la espalda, se esconde detrás de la multitud, quiere permanecer en el anonimato. El hombre va de frente con el público atento, él no es anónimo, pero ambos tienen el mismo propósito, el mismo deseo. Y mira cómo lo pone Marcos 5:23, donde está el pasaje paralelo de esta misma historia. Y le rogaba con insistencia: mi hija está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Hay una petición específica: Jesús, ven a mi casa, es urgente, mi hija está que se muere, y yo sé que si tú pones tu mano, ella va a ser sana. Pero ¿qué dice la mujer? Marcos 5, verso 28. Ella decía: si tan solo toco sus ropas, voy a sanar. Otra vez aparece la expresión tocar. Esta palabra tocar se repite varias veces en este pasaje, y la idea de que el poder de Dios se recibía a través de toques era muy difundido entre la cultura judía. De hecho, en Hechos capítulo 5, verso 15 y en Hechos 9, 12, existe la idea, estos muchachos están aprendiendo bastante. En Hechos 5:15 dice: a tal punto que aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en los lechos y camillas, para que al pasar Pedro siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. Incluso de ahí sacamos un coro, ¿verdad? Como la sombra de Pedro que sanaba a los enfermos, pero no era la sombra ni tampoco era Pedro. Pero existía la idea de que si alguien tocaba, alguien con poder tocaba, entonces se obtenía sanidad. En Hechos 9:12, ya he visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Y creo que en muchos círculos se ha creído también la superstición, ¿verdad? Y por eso probablemente traen a las personas que pasen al frente: recibe el toque del Señor. Y la gente viene convencida, no creyendo en el Señor, sino en el toque. Y por el toque entonces creen que reciben. Probablemente la mujer tenía esta idea, probablemente Jairo también tenía esta idea. Pero más adelante lo que vamos a ver, hermanos, es que ellos no estaban colocando su fe, su confianza en un toque, en un contacto físico, sino en el autor de ese contacto, a Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, quiero que tengamos un poco de contexto. En el caso de la mujer, en Números capítulo 15, versos 38 y 39, dice: el Señor, habla a los israelitas y diles que se hagan flecos en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en el fleco de cada borde un cordón azul. Y el fleco les servirá a ustedes para que cuando lo vean se acuerden de todos los mandamientos del Señor, a fin de que los cumplan y no sigan ni a su corazón ni a sus ojos, tras los cuales se han prostituido. De manera que las vestiduras que tenía probablemente Jesús tenían algunos de estos flecos, algunos de estos cordones, y esto para lo que servía era para que ellos, cuando lo vieran, recordaran los mandamientos del Señor.
Esta mujer entonces dice, Jesús es el Hijo de Dios, Él tiene el poder para sanarme. Y si toco alguno de esos flecos que me recuerda la palabra del Señor, será suficiente. La mujer pensaba no ser vista, pero Jesús lo sabe. Jesús entiende, y cuando la mujer lo toca, Él dice, alguien me ha tocado. Y los discípulos, oh sí Señor, claro. Mira, tú tienes miles de gente que te aprieta, ¿cómo no vas a...? Él dice, no. Es que no fue un toque cualquiera. De mí salió poder. Pero no quiero que se me adelante hasta allá. Pensemos en lo siguiente, hermanos. Hay una verdad tanto de la situación de Jairo como de la mujer, y es que todos necesitamos a Cristo. No importan nuestras diferencias. Cada uno de nosotros ha sido traído a Cristo en unas circunstancias diferentes. Algunos su primera razón quizá fue una enfermedad, otros el sufrimiento, otros la simple búsqueda de la verdad. Yo quiero ser alimentado, yo realmente quiero conocer la palabra. Todos tenemos diferentes trasfondos, circunstancias, pero todos tenemos exactamente la misma necesidad, la necesidad de un Salvador. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, estamos bajo el yugo de la esclavitud de nuestra mente, nuestro corazón, nuestra naturaleza pecaminosa. Y eso trae consecuencias a nuestras vidas, incluso consecuencias físicas. Hablando de nuestras enfermedades, en este caso. Cuando recién salí de la universidad, que empecé a ejercer, mis primeros 5 años de trabajo fueron en el sector de educación, específicamente con personas que están en condición o en situación de discapacidad. Personas que tenían movilidad reducida, sordos, ciegos, con deficiencias cognitivas moderadas, graves, leves, autismo, Asperger, etcétera, etcétera. Y hermanos, algunas discapacidades no eran discapacidades que las personas hayan nacido con ellas, sino que a lo largo de su vida, alguna circunstancia rodeó que llegaran a algún tipo de discapacidad. Y eso trae sufrimiento, dolor, no solo para el paciente, sino también para su familia, porque no estamos preparados para ese tipo de cosas. Yo no sé si usted se ha imaginado pasar por una circunstancia donde ya usted nunca más vuelva a caminar. Una situación en la que usted ya probablemente no pueda pronunciar palabras o no pueda escuchar. Jairo y esa mujer probablemente no estaban listos para eso, y cuando llegó causó mucho sufrimiento. Pero ellos entendían que el único que era capaz de sanarlos era el Señor. Muchas de esas consecuencias, hermanos, son consecuencias de nuestro propio pecado o el pecado de otros. O ni siquiera nuestro pecado ni el pecado de otros, sino las consecuencias de vivir en un mundo caído por causa del pecado. La enfermedad, el dolor, la sequía, los desastres naturales. Estamos pensando en Jamaica y toda este Caribe, donde están sufriendo a causa del huracán Melissa. Vemos en Nigeria, en Sudán, cómo se persigue a los cristianos, se les asesina. Y por fin vi una noticia de tanta algarabía, de tanta cosa que estaba alrededor de Gaza y de Israel, con otros países donde a los cristianos se les extermina solo por ser cristianos. Y eso es parte del sufrimiento que viene por el pecado. Pero quizá también hay personas como Jairo que por su vida holgada entienden que no tienen ningún tipo de necesidad. Sus situaciones de salud las solucionan con dinero. Y como diría alguien, el dinero sirve para todos. Pero vemos aquí a Jairo con toda su posición, con todos sus recursos, diciendo: Jesús, te necesito. Y cada uno de nosotros deberá tener en su corazón la convicción de que usted y yo necesitamos a Jesús. A veces somos más conscientes de eso, sobre todo cuando enfrentamos sufrimiento y dolor.
Porque el dolor nos expone, nos confronta ante la realidad de que somos débiles. Y entonces allí tenemos una sensibilidad mayor a nuestra necesidad de Cristo, a nuestra necesidad de Dios. Hablaba con alguien estos días. Mira, ¿de qué sirve que alguien dé un testimonio y diga, Dios me sanó, Dios me hizo, Dios tal cosa, y 3 semanas después, 2 semanas después, desaparezca del Señor? Nunca más vuelve a la iglesia, se olvida del Señor. Sí, recibió sanidad, pero se quedó sin el sanador. Y dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 al 17, al capítulo 7, es mejor entrar al reino de los cielos con un solo brazo, con un solo pie, con un solo ojo, que ser echado al infierno con todo nuestro cuerpo. Mis hermanos, nosotros necesitamos un Salvador más que un sanador, aunque Él nos puede sanar. Somos diferentes, pero tenemos la misma necesidad. Y esto introduce nuestro tercer punto. Esa necesidad solo es satisfecha por un único y mismo Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Poder sale de Jesús para sanar a esta mujer. ¿Quién es el que me ha tocado? Verso 45. Mientras todos los negaban, pero dijo, y los que con él estaban maestros, las multitudes te aprietan y te oprimen. En Mateo y en Marcos hay otra pregunta que le dice, ¿y tú preguntas quién te ha tocado? Jesús, por Dios, lógica. Y Jesús le dice, lógica tienen que tener ustedes. Alguien me tocó, verso 46, porque me di cuenta que había salido poder de mí. Al ver la mujer que ya no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo sobre él. Ahora, imagínense la escena. Una mujer que es inmunda se acerca no solamente a un hombre, varón, en su condición de inmundicia, sino que es un maestro, un rabí. Y está delante de él temblando. Y Jesús, en lugar de responder como respondían los fariseos y los escribas, rechazando, juzgando, acusando y quizá apedreándola, Jesús le dice a ella, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Esa palabra sanar, amados hermanos, se puede traducir también como salvado. En otras palabras, esta mujer no solamente veía en Jesús a alguien que podía curarla de una enfermedad física, sino alguien en quien podía encontrar paz. Shalom, que es una expresión muy judía. Shalom no es simplemente decirle a otro, oye, vete en paz. Para los judíos, dar la paz era un sinónimo de buscar paz tanto física como espiritual. Paz con las personas, paz con el prójimo, pero también paz con Dios. Por eso Pablo dice que en el Señor, en Cristo, tenemos paz para con Dios. No hay condenación. Esta mujer, al ser sanada, mis amados, no solamente la hemorragia fue detenida, ya ella puede insertarse nuevamente a su sociedad, puede regresar a su casa, tener contacto con su familia si la tiene, con sus hijos si lo tiene. Ahora esta mujer podría nuevamente participar del culto público, tanto en la sinagoga como en el templo. No estamos hablando de una simple curación, estamos hablando de algo que fue quitado que le impedía tener una relación de paz en todas sus esferas. Esta mujer hizo de Cristo su Salvador. Pero esta misma realidad aconteció con Jairo. Verso 49, mientras Jesús estaba todavía hablando, vino alguien de la casa de Jairo, oficial de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¡Qué tacto! ¡Qué sensibilidad! ¡Qué delicadeza tiene esta persona para decirle a Jairo que su hija única de 12 años, entrando a la adolescencia, ha muerto? Oye, Jairo, tengo una noticia para ti, ven, hago por acá.
Jairo, mira, ve, tu hija ya murió, ¿sabe qué? Deja de estar molestando a Jesús, piensa en otra cosa, ven, resuelve tu problema, ¿dónde es que la vamos a enterrar? Wow. En Mateo capítulo 9 inicia esta misma historia, no con el encuentro de Jairo diciéndole, mi hija está enferma, sino que mira lo que dice Mateo 9:18. Mientras Jesús les decía estas cosas, vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él diciendo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Con el texto de Lucas podríamos decir que ella estaba viva en el primer momento de ir a Jesús, pero en el camino muere y en lugar de desistir en su petición, insiste e insiste. Eso es lo que dice Marcos 5:23. Y le rogaba con insistencia, mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas tu mano sobre ella para que sane y viva. Mis hermanos, no es cualquiera quien tiene Jairo enfrente. Es el Mesías, es el Hijo del Dios Altísimo, aquel que ha calmado la tempestad solo con una palabra. Jairo tiene razones suficientes para insistir, persistir y nunca desistir. Al llegar a la casa están unas personas que la Biblia les llama los endechadores. Los endechadores eran un grupo de hombres y mujeres que los que sufrían la muerte de algún familiar contrataban para que lloraran a la persona que falleció. A veces tocaban flautas y las melodías que cantaban eran melodías tristes, de luto. Y entonces ellos están ahí con un alboroto, con una bulla impresionante. Versículo 52, todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo, no lloren, porque no ha muerto, sino que duerme. Jesús antes le había dicho a Jairo, no temas, cree solamente y ella será sanada. Esta palabra sanada, también la traducción literal es, ella será salva. Y miren la hipocresía de los endechadores. En el verso 52 dicen, todos la lloraban y se lamentaban. Y en el verso 53, cuando Jesús dice, ella está durmiendo solamente, ellos dicen, y se burlaban de él sabiendo que ella había muerto. ¿Ven la hipocresía? No hay sensibilidad, no hay un verdadero dolor, no hay una verdadera empatía, no hay un sentimiento de yo entiendo, yo desearía que estuviera viva, porque cuando alguien viene a darle esperanza, está muerta, tú estás loco, se burla. Y en contraste, hermanos, con los milagreros de nuestros días, Jesús entra a la habitación solamente con papá y mamá y 3 de sus discípulos. Se sienta al lado de la niña. Y en otro de los evangelios dice, Talita cum. Esto es niña o niñita, levántate. Y dice el texto, verso 55, le volvió a ella el espíritu y se levantó al instante. Esta palabra espíritu tiene la connotación de respiro, como que le volvió el aliento. Entonces, no nos imaginemos que el espíritu de la niña estaba ahí en el techo, como que bueno, yo voy a esperar que Jesús venga, la toque y ¡chuf! Me meto otra vez. Le volvió el aliento, volvió a respirar. Y entonces Jesús mandó a que le dieran de comer. Ella viene de estar enferma con una fiebre intensa, probablemente está deshidratada, probablemente está hambrienta. Y le dan de comer y ella vive. Los milagreros de hoy en día no van a las casas en secreto a buscar los enfermos, no van a los hospitales. No, ellos lo hacen en grandes tarimas, en frente de 5,000, 10,000, 20,000 personas. Le dicen al camarógrafo, ven, enfoca el pie, enfoca la mano. Y al final dicen hipócritamente, denle gloria a Dios por esta sanidad. Jesús hace todo lo contrario. Él no busca cámaras ni un espectáculo público. Antes, por el contrario, verso 56, sus padres estaban asombrados, pero Él les encargó que no dijeran a nadie lo que había sucedido.
Porque el propósito de Cristo, hermanos, no era traer fama para sí mismo, no era traer reconocimiento para sí mismo, era predicar el Evangelio para que creyéramos que Él es el Salvador, el verdadero Hijo de Dios, el Mesías. Mis hermanos, todos somos diferentes, pero todos tenemos la misma necesidad de un poderoso y único Salvador. Y ese poderoso y único Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Estos protagonistas de este texto eran diferentes, pero ambos estaban convencidos de que solo Jesús podía sanarlos y salvarlos. Pero, hermanos, yo quiero que noten algo en términos aplicativos aquí. Mis hermanos, mis hermanas, mis amigos y amigas que están aquí. Lucas capítulo 5, versos 31 y 32, Jesús usa la metáfora de la enfermedad para describir la vida espiritual de la gente. Y Jesús dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. De manera que la enfermedad aquí, si la utilizamos como una metáfora, tiene que ver con algo real y explícito que me dice a mí, me comunica, tú tienes un problema que por ti mismo no puedes solucionar. Tienes que buscar a otro. Y hermanos, nosotros no buscaremos a un médico a menos que seamos conscientes de nuestra enfermedad. Incluso a veces con enfermedades físicas, siendo conscientes de que existen, nosotros nos empeñamos en negar la existencia de la enfermedad. Hasta que de un momento a otro nos desmayamos, caemos, vamos al hospital y dice, ¿usted por qué no vino antes? Ya este cáncer se le extendió. ¿Por qué no vino antes? ¿Por qué no tomó medidas? ¿Por qué no tomó precaución? Y en nuestra vida espiritual es exactamente igual. Algunos de nosotros están esperando es llegar a momentos donde popularmente le llamamos tocar fondo, para entonces ahí sí decir, ay Señor, por favor, tenga misericordia de mí. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos que llegar allá? Tú necesitas un Salvador. Y no deberíamos esperar situaciones desastrosas para levantar cabeza. ¿Por qué? Porque quizás ni siquiera estemos listos para las situaciones desastrosas. Estos personajes fueron más sensibles a su necesidad de Cristo a través de la enfermedad y el sufrimiento. Hermanos, esto no significa que solo creerás cuando pases por sufrimiento, pero lo que sí significa es que hasta que no seas consciente de tu necesidad de Cristo, tu profundo estado de desesperanza y que solo Cristo puede ser esa fuente de esperanza para ti, jamás irás a Cristo con la convicción de que solo Él podrá salvarte. Gastarás tu dinero en lo que no es pan pensando que te saciarás. Usarás tu influencia para obtener beneficios, pero no recibirás un beneficio eterno, sino temporal. En este texto, la sanidad física se solapa con la salvación del alma. Pero no significa que Dios siempre responderá a tu enfermedad física. No significa que siempre Dios la va a sanar. Él está interesado en la salvación de tu alma. También en tu cuerpo. Y la evidencia de que Él está también interesado en tu cuerpo es que aunque tú pases en esta vida por enfermedad, si tú crees, Dios te va a dar un cuerpo. Y ¿sabes qué? Glorificado, nunca más tendrás más enfermedades. Nunca más estarás sujeto a sufrimiento. Estaremos con Él por la eternidad. Esta mujer, la niña de Jairo y Jairo mismo, hoy están muertos físicamente. Pero su alma se halla en la presencia del Señor. Y están esperando la resurrección. El día en que recibirán un cuerpo glorificado. Por eso es que nosotros tenemos esperanza no solamente para esta vida, sino para la eternidad. Aunque Jesús dijo, no hablen de estas cosas, bien dijo Eliezer. Hoy, 2000 años después, seguimos proclamando a gran voz. Cristo es nuestro sanador y salvador por excelencia. Cristo es el único con poder para salvarnos, sin importar nuestras diferencias, trasfondos y circunstancias, porque tenemos la misma necesidad, ser salvos de nuestra enfermedad espiritual, de nuestra muerte. Entonces la pregunta es, ¿cómo te vas a acercar a Dios? Esta mujer lo hizo
a escondidas. Pero al final tuvo que exponerse. Y este hombre lo hizo de manera directa. Hoy, hermanos, nosotros no tenemos que ir tras una convención, tras un ministro, un apóstol o un profeta que nos diga: ven, toca el manto de tu salvación. Aquí es donde está la gloria. Si tocas esto, si te tomas esto, entonces Dios hará contigo. No. Dios entregó a su Hijo en la cruz del Calvario para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. No mantos, no augurios, no pócimas, no lugares, no toques, no experiencias. Solo la fe en Cristo. No tienes que usar tu influencia, ni tu poder, ni tu dinero. Ninguna de esas cosas serán útiles. Cristo abrió camino para que tú te acerques en arrepentimiento y fe solo en Él. Y así tengas acceso libre al Padre. Sin multitudes que te estorben, ni sufrimiento que te lo impida. ¿Qué estás esperando? ¿Qué están esperando? Oremos. Padre, tú eres fiel, justo y verdadero. Y un día tú viniste por nosotros para salvarnos, redimirnos del presente siglo malo. Algunos hemos gozado con la bendición y la benevolencia que no solamente hemos recibido salvación, sino sanidad y restauración física en muchos sentidos. Pero en los cielos hay gozo, no cuando una persona es sanada, sino cuando un pecador viene al arrepentimiento. Y gracias porque muchos de nosotros hemos, por tu misericordia, experimentado tu salvación. Gracias por habernos amado. Gracias por habernos redimido. Por habernos dado fe y gracia para acercarnos a ti. Gracias, Señor. Perdona nuestra incredulidad, Señor. Perdona nuestra negligencia. Perdona, oh Dios, nuestras excusas baratas para justificar nuestra falta de compromiso en seguirte y obedecerte. Santifícanos. Líbranos, Señor, de nuestros malos hábitos. Cultiva en nuestro corazón un deseo ardiente de amarte más y conocerte más. Queremos hoy, ante tu palabra, ir delante de ti en arrepentimiento y fe. No permitas que nuestro corazón se endurezca. Y si hoy hemos oído tu voz, que nuestro corazón no se endurezca. Santifica tu iglesia. Y hoy que participamos y recordamos, Señor, tu muerte y resurrección a través de la cena, podamos recordar tu muerte, pero también podamos recordar que tú vienes por segunda vez. Y para aquellos que han creído, tu segunda venida es anhelada. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Pero para aquel que no ha creído, Señor, ese día será terrible, porque ya no habrá más esperanza. Ten misericordia de nosotros, de todos aquellos que escuchan el Evangelio, y podamos responder ante tu amor, tu gracia y misericordia en obediencia. En Cristo Jesús. Amén.